En Efesios 4:11 nos dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le voy a pedir a nuestro hermano Armando, hay que castigarlo esta mañana porque se nos fue de vacaciones y duró mucho, una semana. Le voy a pedir que nos ayude un poco aquí. Y a lo mejor que lo llevo a comer, hermano. Ya se animó más, para que así se anime, ¿verdad? En Efesios 4:11 dice: Él mismo dio o constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, ¿cuál es el tema que vamos a tomar? A otros evangelistas, que es el siguiente tema que vamos a tomar, y a otros pastores y maestros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres el que has dado o constituido y has puesto en la iglesia estos ministerios para que tu iglesia sea perfeccionada, sea equipada, para que tu iglesia lleve a cabo la obra más grande y más maravillosa del planeta Tierra. Ayúdanos, Señor, para que cada uno de nosotros podamos ser contados entre los profetas. Que tu Espíritu Santo tome, invada todo nuestro ser, para que seamos transformados y cambiados y mudados en otro hombre, porque esa es la única manera que vamos a poder ser contados entre los profetas. Que tu palabra traiga convicción a nuestra vida. Todo te lo pidemos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Puede sentarse. Los apóstoles y los profetas son hombres que Dios ha designado. Son hombres que Dios ha elegido y puestos por Dios mismo. O sea que Dios constituyó, Dios eligió o Dios designó a estos hombres para venir a ser apóstoles y profetas. Esto salió del corazón de Dios. En Jeremías 1:5 nos dice la palabra de Dios, para que usted pueda ver un poco. Y Dios le dice a Jeremías, el profeta: mira que yo te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar y para destruir y para arruinar y para derribar y para edificar y para plantar. Pero en el verso 5 dice: antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Dice: yo te di por profeta antes de que tú nacieses, antes de que tú, ¿verdad?, estuvieras, te conocía en el vientre de tu madre. ¿Sabía que Dios ya nos conocía a mí, a usted? Antes de que naciésemos, antes de que mi madre y mi padre me concibieran, ya Dios me había conocido. Y ya Dios me había puesto por pastor. Yo lo creo. ¿Usted lo cree?
Porque nuestro Dios es un Dios que es, ¿verdad? Conoce el pasado, el presente y el futuro. Dios sabe todo. Y Dios le dice a Jeremías, yo ya te conocía, yo ya te había puesto, ya estabas en mi mente. Y yo creo que Dios a cada uno de nosotros en este día, ya Dios sabía que tú ibas a estar aquí este domingo. Ya Dios sabía, me acuerdo muy bien, el primer día que yo vine a la iglesia, ya Dios sabía que yo iba a estar ahí. Ya Dios sabía lo que iba a suceder, lo que iba a pasar y que Dios me iba a poner por pastor en esta iglesia. Yo no lo sabía, pero Dios sí lo sabía. Eso es lo maravilloso de nuestro Dios. Dios puso el ministerio de profetas para edificación de la iglesia. Y en Efesios 2:20 vamos a leer un poco la palabra de Dios, aunque ya lo hemos leído, pero quiero leerlo un poco, para que usted así pueda entender más esto. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y aquí nos dice, ¿verdad?, que en otra versión, ustedes son como un edificio levantado sobre el fundamento que son los apóstoles y profetas. Jesucristo es el mismo, la piedra, ¿verdad?, principal. O sea que nosotros debemos de edificarnos sobre este fundamento, ¿verdad? Siendo Jesucristo la principal piedra. Dice, en Cristo todo el edificio, que es el 21, va levantándose en todas y cada una de sus partes, hasta llegar a ser en el Señor un templo santo. Hasta llegar a ser en el Señor un templo santo. Entonces, hermano, ¿verdad? Ser edificados quiere decir sobre este fundamento hasta llegar a ser un edificio santo, hasta llegar al lugar que Dios quiere que llegamos. Cuando la iglesia es edificada sobre los apóstoles y profetas, es una iglesia que va a crecer, es una iglesia que va a estar bien edificada, ¿verdad? Sobre la roca y sobre el fundamento que es Jesucristo. Ahora, el profeta no era simplemente otro guía religioso entre muchos, sino uno en quien había entrado, ¿verdad?, tomado posesión el Espíritu de Dios. Eso era el profeta, ¿verdad? Que el Espíritu de Dios había entrado en él y había tomado posesión de él. El Espíritu Santo y la palabra de Dios estaba en el profeta. O sea, cuando el profeta hablaba algo, era porque Dios ya se lo había revelado o dado. Y el Espíritu de Dios era sobre de él. ¿Qué tan importante es esto? ¿Por qué, hermanos? Porque podemos ver y vamos a ver cómo es que el Espíritu de Dios tomaba posesión de estos hombres. Y cómo es que es necesario en este tiempo que también el Espíritu de Dios nos tome a nosotros y se posesione de nosotros y la palabra. ¿Para qué, hermano? Para poder llevar a cabo el trabajo y la obra de Dios. ¿Por qué le he titulado Contado entre los profetas? En 1 Samuel 10:5 vamos a ver cómo Saúl fue contado entre los profetas.
¿Y cómo es que el Espíritu de Dios vino sobre él? Dice que Saúl andaba buscando las asnas de su padre, que se habían perdido. Pero en Samuel 10:5 nos dice la palabra. Y dice así, después, quiero que lo ponga en la versión Reina Valera, por favor. Después de esto, ¿verdad? Llegarás al collado. Vas a llegar al collado de Dios. Le dice Samuel, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto. Y delante de ellos, salterio, pandero, flauta, arpa, y ellos profetizan. Ellos profetizan. Vas a llegar allá y te vas a encontrar con ellos. Pero nos dice el verso 6, entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder. Con poder. Para que Saúl fuera contado entre los profetas y fuera el rey de Israel, el poder de Dios tenía que venir sobre él. Para que usted sea contado entre los nuestros, entre los que profetizan, entre los que hablan la palabra de Dios. El Espíritu de Dios tiene que venir sobre nosotros con poder. Y vamos a profetizar. Y le dice, ¿verdad? Y ellos profetizan. Entonces dice, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti. Y vas a profetizar. Vas a profetizar con ellos. Qué bonito es esto. Me acuerdo que yo llegué aquí, hermano. Yo no conocía, no entendía. Pero comencé y el Espíritu de Dios vino sobre mí y comencé a profetizar con los que estaban aquí. ¿Qué tan importante es esto? ¿Quieres tú ser contados con aquellos? Entonces el Espíritu de Dios, ¿verdad? Va a venir sobre ti con poder y vas a profetizar con ellos. Y tú vas a ser mudado en otro hombre. ¿Por qué, hermano? Porque solamente el Espíritu de Dios nos puede cambiar y nos puede transformar. Si usted quiere ser parte del reino, si usted quiere ser parte de entre aquellos que profetizan y hablan la palabra de Dios, vas a tener que ser mudado en otro hombre, en otra persona. Porque solamente cuando Dios te muda en otra persona, vas a cambiar y vas a ser transformado. Y vas a ser otra persona totalmente cambiada en otro hombre. Dios cambió la disposición interior de Saúl mediante la unción. Dice que la unción rompe el yugo. Y Saúl fue transformado y cambiado por el Espíritu de Dios y por la unción. Por el Espíritu Santo, Saúl dice que fue cambiado interiormente. Para que tú cambies interiormente y no seas el mismo hombre o la misma mujer, el Espíritu de Dios tiene que venir sobre tu vida con poder. No hay otro poder
que pueda cambiar a las personas. Solamente el poder de Dios, solamente el Espíritu de Dios es el que hace a sus, verdad, gloria a su nombre, a sus siervos, verdad, gloria a su nombre, profetas. Pero le dice en el verso 7, cuando te haya sucedido estas cosas, estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. En el momento que Dios viene a nuestra vida, Dios está con nosotros. En ese momento que somos cambiados o que somos transformados, la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, viene a morar con nosotros. Ya el Espíritu de Dios no está al lado, está en nosotros, mora en nosotros, vive con nosotros. Entonces, algo maravilloso. Y le dice en el verso 9, aconteció luego que al volver en la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. En ese momento, así rápido. Oiga, Dios no se tarda meses ni años. En un instante, Dios puede mudar tu corazón. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, Dios hace la obra y te cambia y te transforma. ¿Por qué? Porque esto es el poder de Dios. Dice que en ese momento le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Me acuerdo el día especial que Dios tenía para mí. En ese momento Dios hizo grandes cosas, como lo hizo con usted. Y grandes señales Dios ha hecho con nosotros. Y nos dice la palabra de Dios, Saúl poseía muchos talentos dados por Dios para ayudarle a servir a Dios y a Israel de una manera recta. Tenía muchos talentos Saúl. Fue capacitado por el Espíritu Santo. Yo quiero decirle algo, hermanos. El que capacita es el Espíritu de Dios. Aunque él tenía muchos talentos, pero aquí se necesitaba algo más. Con esos talentos que él tenía, él necesitaba también ser capacitado. Él necesitaba que su corazón también fuera mudado o cambiado. Él necesitaba ser, ¿verdad?, cambiado en otro hombre. Porque si no somos cambiados y transformados en otro hombre por el Espíritu de Dios, no podemos llevar a cabo el trabajo de Dios. Dije, no podemos. Esto se hace por la obra del Espíritu Santo. Dije, se hace por la obra. Y Dios es el que hace estas cosas, estas señales en nuestra vida. Y si estamos aquí, es porque Dios nos ha cambiado. Es porque Dios nos ha llamado. Es porque Dios ha hecho una obra en nosotros. Y por esa razón estamos aquí. Tenía un corazón transformado. Qué tan importante es que Dios transforme el corazón. ¿Sabía usted eso? Que es muy importante. En Ezequiel 36:26 nos dice la palabra de Dios tocante al corazón.
Y cuando yo le hablo de corazón, no le estoy hablando de esta pompita que tenemos aquí de carne, que pompea así mucha sangre. Yo le estoy hablando del corazón, del alma, del algo más profundo, Además os daré, dice, un corazón nuevo. ¿Quién dice? Dios. ¿Sabía usted que Dios es el mejor cirujano? Que ese no le deja ni marca ni cicatriz cuando lo opera. ¿Sabía usted que Dios es el mejor cirujano que nos da un trasplante de corazón? Que quita el corazón de piedra y pone uno de carne. Y dice Dios por Ezequiel, por el profeta, y yo les voy a dar un corazón nuevo. ¿Por qué es necesario un corazón nuevo? Esa es la única manera. Y pondré un espíritu nuevo también. Wow, esto es poderoso. Les voy a poner un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Le voy a quitar ese corazón duro, ese corazón de piedra, y les voy a dar un corazón de carne. Esto fue lo que se le dio a Saúl. Y esto es exactamente lo que Dios me dio a mí y le está dando a usted. Y le puede dar a cualquiera aquí, ¿verdad?, que quiera cambiar su vida. De otra manera, no podemos cambiar. Usted necesita que el cirujano de los cirujanos le haga un trasplante de corazón. Gloria a Dios. Y tan caro que está ahorita para hacer los trasplantes. De todos modos, a cualquier cirujano que usted vaya, no le pueden hacer esta clase de trasplante. Solamente el poder de Dios puede hacerlo. Nadie puede cambiar a otra persona. Dije nadie. Nadie puede cambiar su forma. Nadie puede cambiar su corazón. Pero Dios dice, yo sí puedo cambiarlo. Yo sí puedo quitarles ese corazón de piedra y les puedo dar un corazón nuevo a cada uno de ustedes. Dice el verso 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis ordenanzas o mis mandamientos y guardaréis mis derechos y los pongáis por obra. De la única manera que nosotros vamos a andar en los mandamientos de Dios, hermano, es con qué? Con un espíritu nuevo dentro de nosotros y un corazón cambiado y transformado. De otra manera, usted no puede guardar los mandamientos de Dios. Pero si usted ha sido mudado en otro hombre, usted puede hacerlo. Y lo va a poner por obra, porque Dios le ha puesto en usted ese corazón nuevo. Pero también dice que Saúl, como tenía talentos, Saúl tenía también un cuerpo robusto. Era fornido así, grande. Dice que de los hombros para arriba le salía a todos los hombres. Tenía el cuerpo así perfecto para ser un guerrero. Pero no importa qué tan grande estuviera o qué tan chico sea la persona, se necesita cambiar el corazón. ¿Verdad que sí, hermanos? En 1 Samuel 10:23
nos dice la palabra de Dios. De esta manera. Dice, entonces corrieron y tomáronlo de ahí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Así más o menos estaba como yo, así fornido, ¿verdad? Bueno, no se crea, salía de los hombros para arriba, era grandote. Entonces Saúl tenía talento, estaba grande. Pero también dice que tenía una actitud humilde. ¿Cuántos de aquí tienen una actitud humilde? Dice que Dios da gracia a los humildes, pero a los soberbios Dios los mira de lejecitos. ¿Usted quiere ser contado entre los profetas? Sea humilde. Tenga una actitud humilde. Saúl tenía esa actitud humilde. En 1 Samuel 9:21 nos dice la palabra de Dios. De esta manera. Y Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de las más pequeñas tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes? Mire la humildad de Saúl. ¿Quién soy yo? Decía Saúl, no soy nadie. Soy de la familia más pequeña. Yo le decía al Señor, ¿quién soy yo, Señor? Yo soy del mulato. Es más, ni siquiera fui al colegio ni a la escuela bíblica. No soy nadie. Entonces la humildad de Saúl, pero también tenía la instrucción y las oraciones de Samuel. Que Samuel amaba mucho a Saúl, hermano. ¿Se acuerdan? Cuando Dios desechó a Saúl. Dice que Samuel lo lloraba tanto que llegó el momento que le dijo Dios, ya deja de llorar por Saúl, que yo lo he desechado. Porque Saúl no cumplió. He escogido a David. Tenía las oraciones de Samuel, el profeta. Pero dice en el verso 10, cuando llegaron al collado, he aquí la compañía de los profetas. Ya le habían dicho a Saúl que cuando llegara esto iba a suceder, que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, ¿verdad? Y profetizó entre ellos. Ahí se cumplió. Dice, vino con poder y profetizó con ellos. Entonces solamente del poder de Dios. ¿Con qué razón? Dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. En los Hechos 1:8 nos dice así, pero recibiréis poder. ¿Qué dijo, verdad? En los Hechos, van a recibir poder. Y dice que el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl. Entonces el Espíritu de Dios dice, va a venir con poder el Espíritu Santo sobre ustedes. O van a recibir poder. Es lo mismo que Saúl. Pero aquí nos dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, que era que vino sobre la vida de Saúl. Entonces, lo que ha venido sobre la vida de la iglesia es el poder de Dios, el Espíritu Santo
¿verdad?, que ha venido sobre nosotros. Esto es maravilloso, hermano, porque la iglesia ha sido vestida con poder, que es la única manera que podemos ver, ¿verdad?, que la iglesia puede funcionar. No hay otra forma, no hay otra manera. El Espíritu de Dios tiene que tomar control absoluto de cada uno de nuestras vidas. Dije, tiene que tomar control y tiene que venir ese poder sobre nosotros. Pero también nos dice la palabra de Dios en los Hechos 2:16 que esto también fue dicho por el profeta Joel. Ya estaba profetizado que sería en los postreros días. ¿Quién dice, hermano? Dios. Dios dice esto por medio del profeta Joel. Yo voy a derramar mi espíritu. Wow, esto es poderoso. Saúl fue mudado en otro hombre. Su corazón también fue mudado. Y en estos últimos días, dijo Dios, derramaré de mi espíritu. Voy a derramar mi espíritu sobre toda carne. O sea, sobre todas las gentes. Y podemos ver este derramamiento. Yo lo he experimentado. A mí me ha sucedido. A mí me ha pasado. Y yo creo que a usted también. Y por eso estoy aquí. Porque he sido mudado. Porque he sido cambiado. Y también dice Dios, sobre toda carne y sobre vuestros hijos. Y sobre vuestras hijas. Dice, y van a profetizar. Van a hablar. Y vuestros mancebos van a ver visiones. Y vuestros viejos soñarán sueños. Oiga, esto es algo que Dios dice. Yo voy a derramar mi espíritu. Así como lo derramó. ¿Con quién? Con Saúl. Con los profetas. Con los apóstoles. Ahora nos toca a nosotros. Que Dios quiere derramar su espíritu. Sobre todos. Imagínese usted, hermano. Maravilloso esto. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido que en los últimos días esto iba a suceder. Pero también de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días. Derramaré mi espíritu y profetizarán. Van a profetizar. Dice el Señor. ¿Quién hace esto, hermano? Es Dios. Es el Espíritu de Dios que en los últimos días quiere derramarse. Quiere llenarlo a usted. ¿Verdad? En los últimos días dice Dios, esto va a suceder. Que toda carne, ¿verdad? Gloria a su nombre. Voy a derramar mi espíritu. Gloria a su nombre. Esto es lo más maravilloso que podemos ver, hermanos. Esto es lo más hermoso que podemos experimentar. ¿Por qué? Porque aquí con esto podemos ver vidas cambiadas y vidas transformadas por el poder de Dios. Yo como pastor no puedo cambiar a nadie, ni puedo transformar a nadie, ni yo mismo pude cambiarme.
Pero el poder de Dios sí vino, me cambió y me transformó. Gloria a su nombre. Entonces, ¿quién es el que cambia? El que transforma. Dele una oportunidad. Porque Dios está diciendo, yo voy a derramar mi espíritu. Y te arrimarás al collado. Y vas a ir ahí. Y estas cosas te van a suceder. Y el Espíritu de Dios va a venir a ti con poder y vas a profetizar. ¿Por qué venimos a la iglesia, hermano? Porque aquí podemos, ¿verdad?, sentir el poder y el Espíritu de Dios. Y aquí hay profetas, aquí hay evangelistas, aquí hay hombres, ¿verdad?, que alaban y glorifican el nombre de Dios. Aleluya. Cuando tú te arrimas a la iglesia, gloria a su nombre, ahí vas a ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios con un motivo y con una razón te arrima ahí donde están los profetas de Dios. Para que tú profetices, para que tú hables, para que tú seas cambiado, para que tú seas transformado. Déjeme decirle, hermano, Dios, gloria a su nombre, ha puesto la iglesia para que la iglesia sea una bendición para la humanidad. Gloria a su nombre. Dice, van a profetizar. Ahí en el verso 10 de Primera de Samuel. Dice, y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizó con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Qué le ha sucedido? Yo creo que han dicho de usted, ¿qué le ha sucedido al hijo del 8? Que ahora hasta predica y profetiza. ¿Qué le ha sucedido? Todos los que le conocían se quedaron asombrados. ¿Qué le ha pasado al hijo de Julano y de Sutano? Mira que ahora se mantiene con el pastor. Mira que ahora trae Biblia y predica y profetiza. ¿De dónde saca estas cosas? Pues ¿quién es su padre? ¿O quién es el padre de estos? Como si el profeta fuera o saliera por linaje. No, el Espíritu de Dios es el que hace los profetas. No tiene que ser usted hijo de profeta, ¿verdad? Ni nada. El padre de Saúl era Cis, no era profeta, ni hijo de profeta. Mi padre no era profeta, mi madre no era profeta. Pero ellos dicen, ¿qué le ha sucedido? Mira que está profetizando entre los profetas. Y fue contado entre los profetas. Y fue dicho el refrán que fue contado. Entonces la gente que nos conoce, ¿qué le ha sucedido a este? ¿Qué le ha pasado? A mí se me hace que ya le lavaron el coco. A mí se me hace que ya lo enredaron ahí. No, así nos lavó Dios el coco, pero bien lavadito. Algo sucedió con él, ya no es el mismo. Mira, está profetizando entre los profetas. ¿Por qué, hermano? Porque la obra Dios la hace y la gente no sabe. Dije, la gente no sabe. Pero si tú no sabes en esta mañana, Dios te puede hacer profetizar. Dios te puede cambiar.
Dios te puede mudar. Y si tú quieres ser como uno de los profetas o ser contado, deja que el Espíritu de Dios venga a tu vida y te transformará y te cambiará en otra persona. Dele un fuerte aplauso al nombre de Dios. Dice que uno al otro se decían: ¿qué no es este el hijo de Cis que andaba buscando las almas perdidas? Pero qué maravillas hace Dios. Cambiar a un hombre pecador, a un hombre con un corazón duro, malo y perverso, y darle un corazón de carne. ¿Verdad? Gloria a su nombre. El único que puede cambiar a un hombre malo y perverso en una buena persona se llama Dios. Ese es el único que puede cambiar a un hombre matón y todo lo que usted quiera llamarle, quitarle ese corazón y ponerle uno de carne, y comienza a profetizar y comienza a hablar la grandeza de Dios. No dicen que el apóstol Pablo dice que cuando lo vieron predicar, dice que se asustaron con él. No es dice, el que perseguía a la iglesia, le tenían miedo. Pero ahora predica a Cristo, ahora profetiza. Y dice que no se le quería arrimar por miedo. ¿Por qué? Porque los echaba en la cárcel. Pero Dios había cambiado a Saulo, ¿verdad? Por Pablo, gloria a su nombre. De un hombre, ¿verdad? Gloria a su nombre, ¿verdad? Que era perseguidor de la iglesia, lo transformó en un hombre, ¿verdad? Que ahora predicaba la fe en Cristo Jesús. Solamente el Espíritu de Dios puede hacer esto contigo. ¿Quieres ser contado entre los profetas? Saúl también entre los profetas. El 12 dice: alguno de ahí respondió diciendo: ¿quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio o refrán. También Saúl entre los profetas. Wow. También Saúl, aunque no era hijo del profeta, pero fue contado. ¿Qué quiere decir, hermano? Que todos nosotros también, dijo Pablo, todos poder profetizar. Todos. Gloria a Dios. Ahí entramos nosotros, todos. Entre los profetas. Y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Dice que Saúl fue contado. Nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios 14:22. Así que las lenguas por señal son no a los fieles, sino las infieles. Mas la profecía no a los infieles, sino ¿a quién? A los fieles. La profecía es para los fieles. Pero dice el verso 23: de manera que si toda la iglesia se juntare en uno y todos hablan en lenguas y entra un indocto infiel o infieles, dice, ¿no dirán que estáis locos? Pero el verso 24 nos dice: mas si todos profetizan y entra alguno infiel o indocto, de todos es convencido y de todos es juzgado. El verso 25 nos dice así: lo oculto de su corazón
se hace manifiesto. Así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios y declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Dijo Pablo, yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Pero dice, si el que habla en lenguas hay intérprete, también edifica la iglesia. Y cuando una persona dice habla en lenguas, se edifica a sí mismo, aunque hable misterios, aunque hable cosas ocultas. O sea que hay lenguas para edificación de uno mismo y hay lenguas para edificación de la iglesia. Y hay lenguas para recibir el Espíritu Santo. Pero dice Pablo, yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero más que profeticen. ¿Por qué es mayor el que profetiza? Porque el que profetiza edifica la iglesia y el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Entonces aquí estamos profetizando, estamos hablando la palabra y todos están siendo edificados. Pero si yo vengo aquí, hermano, en esta mañana con 10,000 palabras en lenguas, sí, yo me edifico para mí, pero el que está oyendo dice amén porque no le entendí nada. ¿Verdad que sí? Pero esto es maravilloso, porque todo esto, hermano, es para edificación de la iglesia. Pero nos sigue diciendo en el verso 39, vamos a estar leyendo ahí mismo. Dice así: así que, hermanos, procuren profetizar, pero no impidáis hablar en lenguas. No impidamos hablar en lenguas. Hay mucha gente o muchas iglesias que la gente comienza a hablar en lenguas y se lo llevan para un cuartito, los leguitos, allá que griten. O mucha gente dice, no, hermano, yo hablo en lenguas yo solo. Como si el Espíritu, ¿verdad?, le dijese en qué tiempo usted va a hablar en lenguas. Pero no, hermano. Entonces nosotros, dice, profeticen y no impidan hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque las dos cosas pueden ser de edificación para mí y pueden ser de edificación para la iglesia. El que habla en lenguas y que haya intérprete y edificación para iglesias, y el que profetiza también edifica la iglesia. Entonces, ¿quién es el que hace esto? El Espíritu de Dios. Y Dios quiere que nosotros profeticemos y que no impidamos hablar en lenguas. En esta mañana quiero pedirle a usted, usted quiere un cambio, quiere una transformación, quiere ser contado entre los hermanos, vamos a decir, quiere ser contado en el reino de Dios, en la obra de Dios. Usted tiene que dejar que el Espíritu de Dios venga y lo transforme y lo cambie en una nueva criatura. Y en esta mañana le voy a pedir que se ponga de pie. ¿Cuántos necesitamos un trasplante de corazón?
que sean los mudados en otra persona. Aquí está el Espíritu de Dios. Luego pido a los músicos que pasen. Esto es muy importante. Solamente el Espíritu de Dios lo puede hacer. Esto es real. Esto es verdadero. Es algo que se hace en un instante. ¿Qué tanto tiempo necesita Dios para cambiarlo a usted? Lo que necesita Dios es que usted le dé una oportunidad. Y usted va a poder sentir, usted va a poder profetizar y se va a dar cuenta verdaderamente que esto es de parte de Dios. Vamos a cantar ahí una unción.